El sonido rítmico de mi cuchillo de chef golpeando la tabla de cortar era lo único que mantenía mi cordura intacta en medio de aquel caos de opulencia ajena. A mis 68 años, mis manos ya no deberían estar cubiertas de grasa de pato y olor a ajo picado desde las 5 de la mañana. Pero allí estaba yo, convertida en una máquina de procesamiento culinario en mi propia cocina de concepto abierto. Frente a mí se alineaban 3 kilos de chalotas francesas, 2 piezas de lomo alto, importado, y una selección de mariscos que había costado, según mis propios recibos bancarios, más de $12.500. El vapor de las ollas empañaba ligeramente los cristales panorámicos que daban al jardín, donde un equipo de decoradores colgaba guirnaldas de luces para la fiesta del año, ignorando por completo a la mujer anciana que sudaba bajo el extractor de humo para alimentar sus fantasías de grandeza. Sofía, mi nuera, entró en la estancia como un huracán de perfume caro y desprecio calculado, haciendo repicar sus tacones de aguja sobre el mármol italiano que yo misma elegí hace 3 años. No me dirigió la mirada. Para ella, yo era menos visible que la nevera de doble puerta o la isla de granito. Sostenía su teléfono de última generación con una mano manicurada, grabando una historia para sus redes sociales mientras inspeccionaba con disgusto una pequeña mancha de salsa en la encimera, lejos de donde yo trabajaba. Su voz, impostada y chillona, llenó el espacio, diseñada para ser escuchada no solo por sus seguidores digitales, sino por los organizadores del evento que entraban y salían cargando cajas de vino. Me tensé, sabiendo que el golpe verbal estaba a punto de aterrizar, como siempre ocurría cuando necesitaba reafirmar su dominio territorial ante una audiencia. «¡Claro que sí! ¡Vengan todos! Hasta 30 personas si quieren», exclamó Sofía al teléfono, soltando una risa cristalina y cruel que rebotó en las paredes minimalistas. «No se preocupen por la comida. Hay de sobra. Mi suegra estuvo todo el día cocinando desde el amanecer. Es impresionante. Total, ella no tiene nada mejor que hacer de todos modos. Se la pasa encerrada aquí. Es su forma de pagar lo que se come». La frase quedó suspendida en el aire, densa y tóxica. Sentí cómo la sangre me subía al rostro, no por vergüenza, sino por una indignación volcánica que tuve que tragar en seco. Ella acababa de reducir 50 años de experiencia empresarial y sacrificio maternal a la categoría de servidumbre justificada por un plato de sopa. Andrés, mi hijo, apareció en ese instante desde el salón, ajustándose los gemelos de su camisa de seda. Cruzamos miradas por un segundo. Esperé ver en sus ojos un destello de defensa, un residuo de aquel niño al que pagué la maestría de $45.000, trabajando turnos dobles en banquetes ajenos. Pero Andrés simplemente desvió la vista hacia su esposa, sumiso y acobardado ante el estatus social que ella representaba. «Ya, oíste a Sofía, mamá», murmuró, lo suficientemente alto para que los decoradores lo escucharan. «Asegúrate de que los canapés salgan calientes a las 7 en punto. Que trabaje por la comida que come. Es lo justo en esta economía». Esa fue la sentencia final. Mi propio hijo, validando mi degradación en el mismo hogar que compré con la venta de todo mi patrimonio pasado. Bajé el cuchillo lentamente, limpiando el filo con un trapo de algodón gastado para no cometer una locura irreversible. El dolor en mis varices, punzante tras 9 horas de pie, pareció desaparecer de golpe, reemplazado por una frialdad anestésica y cerebral. Observé mi reflejo distorsionado en el acero de la batería de cocina. Una anciana con delantal sucio, el cabello recogido en un moño severo y los ojos cansados. Pero detrás de esa fachada de abuela inofensiva, la empresaria que había gestionado crisis logísticas durante décadas acababa de despertar. Ellos veían a una sirvienta. No sabían que estaban provocando a la dueña del tablero de juego. Respiré hondo, inhalando el aroma del romero y la traición, y decidí que esa sería la última vez que Andrés me daba una orden en mi propia casa. Con movimientos pausados, casi ceremoniales, me sequé las manos y me dirigí hacia la estantería de especias, donde reposaba un objeto que Sofía consideraba basura decorativa, mi viejo recetario de cuero, manchado por años de uso y salsas antiguas. Era un libro pesado, de tapas agrietadas, que contrastaba violentamente con la
estética moderna y estéril, que mi nuera había impuesto en la cocina. Lo tomé entre mis manos, sintiendo su peso reconfortante. Sofía me miró de reojo desde la sala, rodando los ojos al verme aferrada a esa porquería vieja, sin tener la menor idea de que entre las páginas de la receta del pato a la naranja no había instrucciones culinarias, sino la dinamita legal que haría volar su mundo por los aires. Abrí el recetario discretamente, protegiendo el contenido con mi propio cuerpo. Allí estaba, doblado en 4 partes pero perfectamente legible, la escritura original de la propiedad, con el sello notarial de usufructo vitalicio, estampado en tinta azul indeleble junto a mi nombre, Leonor Quintana. Ese papel confirmaba que, legalmente, ellos eran meros huéspedes en mi reino, tolerados solo por mi benevolencia materna que acababa de expirar. Acaricié la textura rugosa del documento, recordando los $120,000 que desembolsé para la entrada de esta mansión, dinero que salió de la venta de mi casa anterior, mi refugio, mi historia. Ellos creían que yo era una carga financiera. Pronto descubrirían quién subvencionaba realmente sus vidas de apariencia y lujo vacío. Cerré el libro con un golpe seco que sonó como un veredicto de juez. Volví a mi estación de trabajo, donde el lomo alto esperaba ser sellado. Tomé nuevamente el cuchillo, pero esta vez el ritmo de mi corte cambió. Ya no era el golpeo de una esclava resignada, sino la cadencia precisa de un plan militar en ejecución. Miré hacia la sala, donde Sofía reía falsamente, y Andrés servía copas vacías, y susurré para mí misma, con una voz tan baja que se perdió entre el zumbido del refrigerador inteligente. Hoy se paga la cuenta, Sofía. Cada centavo, cada insulto y cada gramo de desprecio. Pero no seré yo quien la pague. La decisión estaba tomada. La cena se serviría fría, muy fría. El reloj digital del horno marcó las 15:45 p.m. Faltaban poco más de 3 horas para que llegaran los 30 invitados VIP, esos inversores y miembros de la alta sociedad ante los cuales mi hijo y mi nuera desesperaban por aparentar éxito. Tenía 195 minutos exactos para desmantelar su mentira y reconstruir mi dignidad. Observé las ollas hirviendo, los ingredientes de primera calidad desplegados sobre la mesa y los cuchillos afilados. Todo estaba listo para el gran banquete. Sin embargo, mientras encendía el fuego más alto de la estufa industrial, una sonrisa imperceptible cruzó mi rostro. Nadie en esta casa probaría ni un solo bocado de lo que mis manos habían preparado. Mientras mis manos seguían cortando mecánicamente las verduras para el banquete que no serviría, mi mente viajó inevitablemente hacia atrás, hacia la génesis de esta ingratitud. La frase «que trabaje por la comida» resonaba en mi cabeza, desenterrando recuerdos que había guardado bajo llave para no sufrir. No siempre fui esta anciana silenciosa que ocupa un rincón en una mansión ajena. Hubo un tiempo, hace exactamente 15 años, en que yo era el motor financiero de esta familia. Recuerdo vívidamente el olor a desinfectante industrial y cebolla frita de mi antigua empresa de catering, donde pasaba jornadas de 16 horas diarias, de lunes a domingo, sin conocer lo que era un festivo o una baja por enfermedad. En aquel entonces, yo ya era viuda, y mi único propósito era evitar que a Andrés le faltara el futuro brillante que su padre y yo soñamos para él. Fue en esa época de sacrificio absoluto cuando Andrés decidió cursar su maestría en negocios internacionales en una universidad privada de élite. Recuerdo la cifra exacta porque todavía conservo las libretas de ahorro, donde anotaba cada centavo, $45,000 americanos. Esa fue la suma que pagué, dólar tras dólar, aceptando eventos de bodas masivas y conferencias corporativas que me dejaban la espalda rota y las piernas hinchadas como columnas de cemento. No hubo becas ni préstamos estudiantiles. Hubo el sudor de su madre cocinando para extraños, privándose de vacaciones, ropa nueva o cualquier lujo personal durante 2 años enteros. Yo veía su título no como un papel, sino como el recibo de mis noches sin dormir y mis manos quemadas por el aceite caliente. Cuando Andrés se graduó, vestido con esa toga que parecía borrar su origen humilde, me abrazó y prometió que todo ese esfuerzo sería recompensado.
«Mamá, cuando triunfe no tendrás que trabajar nunca más», me dijo con una convicción que entonces me pareció genuina. Sin embargo, ahora, mientras veo cómo desprecia mi trabajo actual, entiendo que para él mi sacrificio no fue un acto de amor, sino una obligación contractual de mi maternidad. Él asumió que mi función en la vida era ser su combustible, consumirme para que él brillara. Esa deuda de $45,000 nunca se mencionó de nuevo. Se dio por saldada con el simple hecho de permitirme respirar el mismo aire que su esposa y sus amigos influyentes en esta casa, que se ha convertido en mi prisión dorada. El segundo golpe a mi memoria, y quizás el más doloroso financieramente, ocurrió hace apenas 3 años. Andrés y Sofía se habían encaprichado con esta propiedad, una construcción moderna y pretenciosa que excedía por mucho su capacidad de crédito. Necesitaban un enganche sustancial para que el banco aprobara la hipoteca, y sus ojos se volvieron hacia mi pequeña casa victoriana, el hogar donde Andrés creció y donde yo pensaba envejecer tranquila entre mis rosales. La presión fue sutil al principio, disfrazada de preocupación por mi soledad, pero pronto se tornó en una necesidad urgente. «Vende tu casa, mamá. Pon el dinero para la entrada de la nuestra y vivirás como una reina en la suite de invitados», insistió Sofía con una dulzura que ahora reconozco como veneno. Vendí mi casa, entregué las llaves de 40 años de recuerdos y recibí un cheque de caja por $120,000, producto de la plusvalía de toda una vida. Recuerdo el día de la firma, en la notaría. Mis manos temblaban al endosar ese cheque directamente a la cuenta de la inmobiliaria para asegurar esta mansión. $120,000 líquidos que desaparecieron de mi patrimonio para materializarse en paredes de cristal y pisos de mármol que ahora no tengo derecho a pisar si no es con un trapo de limpieza en la mano. Ese día firmé también el usufructo, una cláusula que el abogado de la familia, el viejo doctor Requena, insistió en incluir casi a la fuerza ante la mirada impaciente de mi hijo que solo quería las llaves. La realidad de la convivencia demolió la promesa de la suite de reina en menos de 6 meses. Mi habitación terminó siendo el cuarto de servicio en la planta baja, cerca de la lavandería, porque Sofía decidió que la suite de invitados era necesaria para su estudio de grabación de videos. Mis muebles antiguos no encajaban con la estética, así que fueron vendidos o donados sin mi permiso. Pasé de ser la matriarca benefactora a ser un mueble incómodo que desentonaba con la decoración minimalista. Los $120,000 se esfumaron en la estructura de la casa y mi estatus se devaluó más rápido que la moneda en tiempos de crisis. Pero yo callé, pensando que al menos estaba cerca de mi hijo, hasta que la humillación llegó a lo más básico: la comida. El incidente de la semana pasada fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia. Era tarde, pasadas las 11 de la noche, y bajé a la cocina buscando algo ligero para cenar después de haber limpiado la terraza entera tras una de sus reuniones sociales. Abrí el refrigerador y tomé 2 lonchas de jamón ibérico importado, un lujo que abunda en esta casa gracias a las apariencias que mantienen. Apenas había puesto el jamón en un plato cuando Sofía apareció en el umbral, con esa mirada de escáner que evalúa el costo de todo lo que toca. Me arrancó el plato de las manos con una brusquedad que me heló la sangre, devolviendo el embutido al envase hermético, como si yo fuera una ladrona atrapada infraganti. «Leonor, por favor», dijo con ese tono condescendiente que usa para educar a un niño lento. «Este jamón cuesta $80 el kilo. Es para gente productiva, para las visitas que nos traen negocios. Tú no aportas ingresos activos en esta casa, así que limítate a los quesos nacionales y el pan de molde». Me quedé petrificada, viendo cómo cerraba la puerta del refrigerador en mi cara. La humillación no fue solo por el hambre, sino por la audacia matemática de su crueldad. Ella hablaba de ingresos activos, ignorando deliberadamente quién sostenía la infraestructura invisible que permitía que ese jamón se mantuviera fresco. Lo que Sofía olvidaba, convenientemente, es que, aunque ya no tengo mi empresa, mi pensión de jubilación cubre íntegramente la factura de electricidad de esta mansión inteligente. $300 mensuales
se debitan religiosamente de mi cuenta el día 5 de cada mes para mantener encendidas sus luces de diseño, su aire acondicionado central y, por supuesto, ese refrigerador del que me prohibía comer. Sin mis $300, su jamón importado se pudriría en cuestión de horas. Yo estaba pagando la energía para enfriar un alimento que se me negaba. La ironía era tan grotesca que en ese momento no supe si reír o llorar, pero algo se rompió definitivamente dentro de mí esa noche. Esa prohibición absurda me hizo ver mi realidad con una claridad dolorosa. No era una madre, ni una suegra, ni siquiera una inquilina. Para ellos, yo era un activo financiero ya liquidado, una naranja a la que habían exprimido todo el jugo, la maestría, la casa, la pensión, y de la que ahora solo quedaba la cáscara seca. Andrés, presente durante la escena del jamón, no levantó la vista de su tableta. Su silencio fue más costoso que el jamón y más doloroso que los $120,000. Confirmó que la jerarquía estaba clara. Sofía mandaba, él obedecía y yo sobraba. Pero subestimaron un detalle crítico. La cáscara que despreciaban todavía era dueña del terreno donde crecía el árbol. Regresé al presente, al filo de mi cuchillo cortando chalotas. El recuerdo de esos 3 momentos, la maestría de $45,000, la casa de $120,000 y la factura de luz de $300 mensuales, se cristalizó en una ecuación fría y objetiva. Había invertido demasiado capital, tiempo y dignidad en una empresa fallida llamada Familia. Era hora de liquidar los activos y cerrar la cuenta. Miré el reloj. Las 15:55 p.m. El dolor del pasado se transformó en combustible para el presente. Ya no me dolían los pies ni me pesaba el alma. Tenía una misión, un plan y, lo más importante, las pruebas de que cada centavo de esta vida de lujo tenía mi nombre escrito en el origen. Sequé una lágrima solitaria que se había escapado no por tristeza, sino por rabia contenida, y terminé de picar el último vegetal. La cena estaba casi lista, pero el verdadero plato fuerte sería la justicia. Agarré con fuerza el mango del cuchillo y miré hacia el pasillo por donde se habían ido. Ellos pensaban que el pasado era solo historia muerta, pero estaban a punto de descubrir que las deudas morales, cuando no se pagan, generan intereses compuestos devastadores. Y hoy, exactamente hoy, venía a cobrar el capital principal más los intereses de demora. Con las ollas ya murmurando en el fuego, aproveché un descuido estratégico de Sofía, quien había salido al jardín para dirigir la colocación de las flores, para infiltrarme en la zona prohibida de la casa, el despacho de Andrés. Mi excusa oficial, si alguien preguntaba, era buscar papel para imprimir el menú que ella misma había exigido con una tipografía específica. Pero mi verdadero objetivo era confirmar una sospecha financiera que me carcomía desde hacía meses. La puerta de roble estaba entreabierta y el ordenador de mi hijo, una máquina potente de 3 pantallas, estaba encendido y sin bloquear. Un descuido típico de quien se siente intocable dentro de su propia fortaleza. El protector de pantalla mostraba el logo de su supuesta consultora, Quintana Global, una empresa que, según él, estaba a punto de cerrar un trato millonario esta misma noche. Me senté en su silla ergonómica de cuero, sintiendo el frío del aire acondicionado que contrastaba con el calor de mi cocina. Mis dedos, ágiles a pesar de la artritis incipiente, navegaron rápidamente por las pestañas abiertas del navegador hasta encontrar lo que buscaba, el portal bancario. Andrés siempre dejaba la sesión iniciada para ahorrar tiempo, una negligencia de seguridad que hoy sería su condena. Hice clic en la pestaña de movimientos recientes y la pantalla se llenó de números rojos que confirmaron mi teoría. No había ingresos de clientes, ni pagos de consultoría, ni transferencias de inversores. La cuenta operativa de Quintana Global tenía un saldo famélico de $80 y el historial de transacciones contaba una historia de parasitismo financiero descarado y unilateral. La evidencia brillaba en la pantalla con una claridad insultante. El único flujo de efectivo real que entraba en esa cuenta provenía de una transferencia automática mensual, etiquetada como aporte mamá, que correspondía al 100% de mi pensión de viudedad. Pero lo más grave no era eso.
sino los gastos. Mientras yo racionaba el detergente en la lavandería, Andrés había gastado $4.000 en cenas de representación en el último mes, 2.000 en 1900, trajes a medida y una suscripción premium a un club de golf. Imprimí el extracto bancario con un clic silencioso, viendo cómo la hoja salía caliente de la impresora láser. Ese papel no era solo un registro contable, era la prueba tangible de que la gran empresa de mi hijo era una estafa piramidal donde yo era la única base y él la única cúspide. Guardé el extracto doblado dentro de mi sostén, el lugar más seguro en ese momento, y salí del despacho antes de que alguien notara mi ausencia. Wolf. Cruzar el pasillo hacia el vestíbulo principal, vi el bolso de diseñador de Sofía, un modelo exclusivo que costaba más que mi primer coche, abandonado descuidadamente sobre la consola de entrada. Estaba abierto, y una carpeta de plástico barato sobresalía de manera incongruente entre el cuero fino y los cosméticos de lujo. Mi instinto, afilado por años de supervivencia, me gritó que me detuviera. Miré a mi alrededor. La casa estaba en silencio, salvo por el ruido lejano de los decoradores en el jardín. Me acerqué al bolso con el corazón latiendo en la garganta, sintiendo que estaba a punto de cruzar una línea de no retorno en nuestra relación familiar. Tiré suavemente de la carpeta plástica. No era un documento de la fiesta, ni un contrato de modelaje. Era un tríptico mal impreso con colores desvaídos que anunciaba el hogar geriátrico, el crepúsculo estatal. Las fotos mostraban habitaciones compartidas con camas de metal y paredes desconchadas, un lugar que olía a abandono, incluso a través del papel. Pero lo que me heló la sangre no fueron las imágenes genéricas, sino las anotaciones manuscritas de Sofía en los márgenes, con su inconfundible letra cursiva y tinta rosa. Opción más barata. Había escrito junto a la tarifa mensual subsidiada y más abajo, subrayado 2 veces. Disponibilidad inmediata. Mañana mismo. El aire se me escapó de los pulmones como si me hubieran golpeado en el estómago. Sostuve el folleto con manos temblorosas, leyendo la letra pequeña que detallaba las condiciones. Régimen de visitas restringido, sedación nocturna opcional y transferencia de tutela legal al Estado o familiar responsable. Esto no era un plan de cuidado, era una sentencia de encarcelamiento. Sofía no planeaba simplemente echarme de mi casa, planeaba borrarme del mapa, encerrarme en un depósito de ancianos olvidados para que mi presencia no interfiriera con su estética de vida perfecta. La fecha, mañana mismo, resonaba en mi cabeza como una cuenta regresiva de una bomba. Si no actuaba hoy, esta noche, mañana despertaría en una cama ajena, drogada y sin voz. Saqué mi teléfono móvil, tomé 3 fotografías nítidas del folleto y sus anotaciones, y lo devolví al bolso con precisión quirúrgica. La indignación reemplazó al miedo instantáneamente. Volví a la cocina, pero me desvié hacia el salón principal donde estaba instalado el centro de control de la Smart Home. Necesitaba asegurarme de que mi plan técnico funcionaría, pero al activar la pantalla táctil del dispositivo central, una tablet empotrada en la pared, noté que Sofía había dejado abierta su sesión de WhatsApp web para sincronizar la lista de música de la fiesta. Un mensaje de audio enviado a su mejor amiga, Kata, aparecía como reproducido hace apenas 10 minutos. La curiosidad fue más fuerte que la ética. Miré hacia el jardín una vez más para confirmar que seguía ocupada. Bajé el volumen al mínimo y presioné el botón de reproducción, acercando mi oído al altavoz. La voz de Sofía, nítida y venenosa, susurró a través del dispositivo. «No seas tonta, Kata. Claro que aguantaré a la vieja hoy. Es el último día. En cuanto pase la fiesta y los inversores firmen, la internamos mañana a primera hora. Ya tengo al notario comprado para que declare que está senil y no puede administrar la casa. Vendemos, cobramos y nos mudamos a Miami. Ella ni se va a enterar». El audio duraba 15 segundos, pero contenía suficiente maldad para justificar cualquier represalia. Senil. ¿Notario? Comprado. Miami. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi piedad. No era solo crueldad. Era una conspiración criminal para despojarme de mis facultades mentales y mis bienes materiales. Con dedos rápidos,
Me reenvié el archivo de audio a mi propio número. Y acto seguido, al contacto del doctor, Tomás Requena, mi abogado y aliado de confianza. Luego, borré el rastro del envío en la tablet de Sofía para que no sospechara nada. Ahora tenía la confesión grabada, la prueba de la intención, dolosa. Regresé a la isla de la cocina sintiéndome extrañamente ligera. Ya no era una víctima atrapada. Era una fiscal recopilando evidencia para un juicio sumario. La transformación interna se completó. Miré las ollas donde se cocinaba el banquete y entendí que cada minuto que pasaba allí no era servidumbre, sino la construcción meticulosa de una trampa perfecta. Abrí el cajón donde guardaba mis cosas personales y saqué un sobre manila arrugado que contenía los recibos de la compra de esta mañana. Los extendí sobre la encimera de mármol, alisándolos con la palma de la mano. $12.500 en total. Langosta, trufas, caviar, vinos de reserva. Cada ítem estaba pagado con mi tarjeta de crédito personal, la misma que Andrés decía que estaba al límite cuando le pedí dinero para mis medicinas el mes pasado. Estos papeles térmicos eran la prueba de que yo financiaba su estilo de vida de forma directa e inmediata. Los alineé junto a mi teléfono, creando una composición visual de mi explotación: el folleto del asilo, el extracto bancario, el audio en el móvil y las facturas de la comida. Pero faltaba la pieza maestra, el cimiento de toda mi defensa. Volví a tomar el recetario viejo y extraje con cuidado la escritura de propiedad original. La luz de la tarde entraba por los ventanales e iluminaba el sello notarial de hace 3 años. Usufructo vitalicio. Esa frase legal significaba que, mientras yo tuviera pulso, nadie podía venderme, echarme o declararme incompetente sin una batalla campal. Sofía mencionaba un notario comprado, pero yo tenía el documento primigenio, la roca sobre la que se estrellarían sus olas de mentiras. Comparé la solidez del papel notarial con la fragilidad del folleto del asilo. Eran 2 futuros posibles peleando sobre la mesa de mi cocina, uno de dignidad y otro de olvido. Revisé el reloj de pared, las 16:15 p.m. El tiempo se agotaba y la evidencia estaba completa. Tenía el qué, el robo de mi dinero y mi casa; el cómo, la declaración de senilidad y el asilo; el quién, mi hijo y mi nuera confabulados; y el cuándo, mañana mismo. La implicación práctica de estos hallazgos era aterradora. Si la cena de esta noche transcurría con normalidad, si yo servía los platos y me retiraba en silencio como una buena sirvienta, estaría firmando mi propia sentencia de muerte civil. El éxito de Andrés ante sus inversores sería el financiamiento de mi exilio. No había margen para la duda o la compasión. Empecé a organizar las pruebas físicamente. Los recibos de la comida fueron a parar al bolsillo derecho de mi delantal, el teléfono con el audio y las fotos del folleto al bolsillo izquierdo. La escritura y el extracto bancario volvieron a la seguridad del recetario de cuero, que cerré con una liga elástica para mayor seguridad. Cada objeto tenía un peso específico, una densidad moral que me anclaba al suelo. Miré hacia el salón vacío, imaginando la escena que tendría lugar en unas horas. Ellos esperaban un festín para sus estómagos. Yo les daría un festín de realidad cruda e indigerible. De repente, la puerta de la cocina se abrió y Andrés entró buscando hielo. Me giré rápidamente, ocultando el recetario detrás de una pila de platos. Me miró con impaciencia, ignorando la tensión eléctrica que emanaba de mi cuerpo. «¿Todo listo, mamá? No nos hagas quedar mal», dijo, tomando un puñado de hielos del congelador sin usar las pinzas. Lo observé, viendo ya no a mi hijo, sino al cómplice de mi verdugo. Su indiferencia ante mi trabajo, sumada al extracto bancario que ardía contra mi piel, terminó de matar la última esperanza que tenía de salvarlo. «Todo estará listo, Andrés. Más listo de lo que imaginas», respondí con una voz tan calmada que él ni siquiera percibió la amenaza implícita. Cuando salió, solté el aire que había contenido. La presencia de Andrés en la cocina validó la urgencia de mi plan. Él no había venido a preguntar cómo estaba, ni a ofrecer ayuda. Vino a saquear el Monte-Cientos hielo, tal como saqueaba mi cuenta. Esa microinteracción fue la confirmación final que necesitaba. No había amor que rescatar aquí, solo activos que proteger.
La madre abnegada acababa de morir en esa cocina. En su lugar, nacía la propietaria legítima dispuesta a ejecutar el desalojo. Tomé el teléfono y marqué el número del doctor Requena. No necesitaba hablar mucho, solo confirmar que había recibido el audio. «Lo tengo, Leonor», dijo su voz grave al otro lado de la línea, sin preámbulos. «Es más que suficiente para invocar la cláusula de ingratitud extrema y maltrato psicológico. Estoy redactando la notificación ahora mismo. Nos vemos a las 7. Colgué. La maquinaria legal estaba en marcha. Ahora dependía de mí ejecutar la parte operativa del plan en estos últimos 45 minutos antes de que llegara el primer invitado. Miré a mi alrededor, despidiéndome mentalmente de la cocina, tal como la conocía. Las superficies brillantes, los electrodomésticos de última generación, que yo pagaba con mi luz. Todo el escenario estaba listo, pero faltaba el acto de sabotaje final, la retirada estratégica que dejaría al enemigo expuesto en campo abierto. Mis ojos se posaron en los contenedores térmicos industriales que había bajado del altillo esa misma mañana, por si acaso. En ese momento no sabía si los usaría, pero ahora, con las pruebas del asilo y el robo bancario en mi poder, su propósito era claro. La comida estaba en su punto perfecto. El aroma del lomo asado y la salsa de mariscos llenaba el aire, una promesa deliciosa de satisfacción. Sería una lástima que se desperdiciara en personas que planeaban encerrarme en un asilo estatal de mala muerte. Tomé una decisión ejecutiva. La comida cumpliría su función de nutrir, pero no a los parásitos de esta casa. Nutriría a quienes realmente conocían el valor de un plato caliente. Empecé a alinear los contenedores de aluminio sobre la isla central, abriendo las tapas con un sonido metálico que resonó como campanas de guerra. Cada prueba descubierta había sido un golpe. El extracto bancario fue el golpe al bolsillo, el folleto del asilo, el golpe al corazón, el audio de WhatsApp, el golpe a la confianza. Pero juntos formaban un escudo impenetrable. Ya no tenía miedo. La incertidumbre se había disipado. Sabía exactamente dónde estaban parados ellos y dónde estaba parada yo. Ellos, sobre un suelo de mentiras y deudas. Yo, sobre la escritura de propiedad y la verdad documental. Agarré el cucharón de servir, sintiendo su peso como si fuera un cetro de poder. La fase de descubrimiento había terminado. Tenía las evidencias, tenía la validación legal y tenía la indignación moral suficiente para quemar esta casa hasta los cimientos, si fuera necesario. Pero no la quemaría, simplemente me llevaría el calor, la comida y la luz, y dejaría que ellos se congelaran en la oscuridad de su propia ambición. Era hora de pasar a la acción. Era hora de ejecutar el plan silencioso. A las 14:00 p.m. en punto, inicié la fase logística de mi contraofensiva. La cocina, impregnada con el aroma embriagador de la reducción de balsámico y el marisco fresco, parecía el escenario de un triunfo culinario. Pero yo sabía que era el escenario de una desaparición. Saqué del armario superior los contenedores térmicos industriales de aluminio, esos que usaba en mi antigua empresa de catering para transportar banquetes a bodas campestres. Eran recipientes grandes, profundos y herméticos, diseñados para mantener la temperatura y la integridad de los alimentos durante horas. Con movimientos metódicos, comencé a trasvasar el lomo alto en su jugo, cuidando que cada pieza quedara perfectamente acomodada, no para el deleite visual de los inversores de Andrés, sino para la eficiencia del transporte. El sonido de la cuchara metálica raspando el fondo de las ollas de cobre marcaba un ritmo constante, casi hipnótico. 30 raciones de puré de trufa, 30 filetes de pescado en salsa verde, 30 porciones de ensalada orgánica con queso de cabra. Todo lo que había cocinado con la destreza de mis manos expertas fue desapareciendo del alcance de la porcelana fina para ser sepultado bajo tapas de cartón aluminizado. No sentí remordimiento al ver cómo la presentación gourmet se transformaba en comida para llevar. Al contrario, sentí una extraña satisfacción al saber que estaba redirigiendo el flujo de recursos. Estaba desviando $12,500 de activos comestibles de una mesa de vanidad hacia una mesa de necesidad. Cuando la última olla quedó vacía, procedí a sellar los bordes de los contenedores con la herramienta de prensado manual.
Crack, crack, crack. El sonido era definitivo, como el cierre de una caja fuerte. Etiqueté cada envase con un rotulador negro permanente. Carne, pescado, guarnición. No había nombres elegantes ni descripciones afrancesadas, solo la verdad desnuda del alimento. Coloqué las bandejas apiladas en la encimera lateral, cerca de la puerta de servicio, lejos de la vista del salón principal. Limpié cualquier gota o mancha que pudiera delatar la operación, dejando la isla central impecable, lista para recibir absolutamente nada. El siguiente paso requería una limpieza visual total. Lavé las ollas, las sartenes y los utensilios con una rapidez que solo dan 40 años de oficio. El agua jabonosa se llevó la grasa y los restos de la preparación, y con ellos, la evidencia de mi trabajo de las últimas 8 horas. Sequé cada pieza y la guardé en mi notice, su lugar exacto dentro de los gabinetes. A las 14:45 p.m., la cocina brillaba como si fuera una sala de exhibición de muebles, estéril y fría. Si alguien entrara ahora, pensaría que la comida nunca existió, o que ya estaba servida y escondida mágicamente. Esa era la ilusión que necesitaba crear. La calma antes de la tormenta de hambre. A las 15:00 p.m. saqué mi teléfono personal, no el fijo de la casa que podía ser rastreado por los registros digitales de Andrés. Marqué el número de Comedor Comunitario Santa Marta, una ONG local con la que había colaborado en mis tiempos de empresaria y que sabía que operaba con discreción y urgencia. La voz de la coordinadora, la hermana Beatriz, contestó al tercer tono. «¿Leonor? ¿Cuánto tiempo?», exclamó con genuina alegría. Fui directa y precisa sin dar espacio a preguntas sociales. «Beatriz, tengo una donación urgente de excedente de catering de lujo. Son 30 menús completos, alta cocina, listos para consumo inmediato. Necesito que los recojan en 20 minutos por la puerta trasera. ¿Tienen transporte disponible?». La respuesta fue afirmativa e inmediata. Mientras esperaba la llegada de la furgoneta, me dediqué a realizar una auditoría rápida de la despensa. No quería dejarles nada fácil. Tomé las botellas de vino reserva que no se habían abierto, valoradas en unos $300 cada una, y las escondí en el fondo del armario de limpieza, detrás de los botes de lejía y desinfectante. Si querían celebrar, tendrían que trabajar para encontrar el alcohol. Hice lo mismo con el café importado y los chocolates belgas. Desmantelé los pequeños lujos que hacían su vida tolerable, convirtiendo la cocina en un espacio funcional, pero desprovisto de placer. A las 15:30 p.m., el motor diésel de la furgoneta de la ONG ronroneó en el callejón de servicio. Abrí la puerta trasera con sigilo, asegurándome de que el sistema de alarma perimetral estuviera momentáneamente desactivado en esa zona. 2 voluntarios jóvenes bajaron, rápidamente, y sin mediar palabra más allá de un asentimiento de agradecimiento, cargaron las torres de contenedores térmicos. En menos de 5 minutos, la comida destinada a impresionar a la élite financiera de la ciudad estaba camino a un albergue para personas sin hogar en el Distrito Sur. Cerré la puerta suavemente, sintiendo que con esa comida se iba también mi obligación de servirles. La deuda estaba pagada, pero no a ellos. Con la cocina vacía de alimentos, pasé a la fase de infraestructura tecnológica a las 15:45 p.m. Me dirigí al panel de control de servicios en el lavadero. Allí estaba la llave de paso principal del gas, una palanca roja que controlaba el suministro para la estufa industrial, la calefacción y el calentador de agua de alto rendimiento. Con un movimiento firme, giré la válvula 90 grados hasta que quedó en posición de cierre. Off, si Andrés intentaba improvisar cocinando algo a última hora, o si Sofía quería darse un baño caliente relajante. Antes de la fiesta, se encontrarían con la fría realidad de la falta de suministro. Sin gas, esta mansión moderna era solo una cueva muy cara. Regresé al salón principal, aprovechando que Sofía seguía gritando instrucciones a los floristas en el jardín delantero. Me acerqué al router central, el cerebro negro que pulsaba con luces azules, controlando toda la Smart Home. Andrés se jactaba de tener una casa inteligente donde todo, desde las luces hasta la música ambiental, se manejaba por Wi-Fi. Lo que él olvidaba era que quien configura la red controla la casa. Accedí a la configuración del administrador desde mi móvil.
Él nunca cambió la contraseña de fábrica del router, un error de principiante que yo había notado hace meses. A las 16:00 p.m., mis dedos teclearon la nueva configuración. Borré la red Quintana Mansion 5G y creé una nueva, oculta. La contraseña anterior, Sofía Reina, fue reemplazada por una secuencia alfanumérica compleja que solo yo conocía. La fecha de la escritura, de usufructo. Al confirmar el cambio, vi cómo los indicadores de los altavoces inteligentes y las bombillas conectadas parpadeaban en rojo por un segundo antes de apagarse. La casa se había desconectado. Los asistentes de voz quedaron mudos. La música ambiental programada para la fiesta no sonaría. El control de iluminación desde sus teléfonos ya no funcionaría. Acababa de cortarles el sistema nervioso digital de su hogar. Ahora, la casa estaba ciega, sorda y fría, pero faltaba el golpe de gracia logístico. Fui al cuadro eléctrico secundario, oculto detrás de un cuadro abstracto en el pasillo, y bajé los interruptores que controlaban los enchufes de la cocina y el comedor. Dejé activas solo las luces generales para que no sospecharan inmediatamente al entrar. Pero si intentaban conectar un horno eléctrico de emergencia o una cafetera, no tendrían energía. Era un sabotaje en capas, diseñado para fallar progresivamente a medida que intentaran solucionar cada problema. A las 16:15 p.m. me retiré a mi cuarto de servicio. Mi maleta pequeña ya estaba hecha desde la mañana anterior, oculta bajo la cama. No necesitaba llevarme mucha ropa, solo lo esencial. Mis documentos, mis medicinas y un vestido elegante color azul marino que había guardado en una funda de tintorería, el mismo que usaría para mi reaparición triunfal. Pero antes tenía que vestirme para la salida. Me quité el delantal sucio, ese símbolo de mi opresión, y lo dejé caer al suelo, pisándolo deliberadamente con mis zapatos ortopédicos. Me puse una gabardina ligera y tomé mi bolso. Revisé por última vez el contenido de mi arma secreta, el recetario de cuero. La escritura de propiedad seguía allí, junto con el extracto bancario impreso y mi teléfono móvil cargado al 100%. Todo estaba en orden. Me miré en el pequeño espejo manchado de mi habitación. La mujer que me devolvía la mirada ya no tenía los ojos llorosos de la mañana. Tenía la mirada de un general que acaba de minar el campo de batalla y se retira a una colina segura para ver la explosión. Me alisé el cabello y salí de la habitación, cerrando la puerta sin llave. Ya no volvería a dormir allí. Caminé hacia la cocina por última vez a las 16:25 p.m. El silencio era absoluto, casi eclesiástico. Las superficies de acero inoxidable reflejaban la luz de la tarde, vacías y puras. Saqué un bloque de notas adhesivas de mi bolsillo y un bolígrafo. Escribí una frase corta, sin florituras, y la pegué en el centro de la isla de granito, justo donde Sofía solía poner su copa de vino. No era una explicación, era una instrucción de navegación para el desastre que se avecinaba. La cena está servida donde se valora el esfuerzo. Aquí solo queda el hambre. L. La nota amarilla brillaba como una baliza de advertencia en el vasto mar gris de la cocina. Era el único objeto sobre la encimera. Le di una última mirada al reloj del horno, que ahora estaba apagado y oscuro por falta de energía. Mi tiempo de servicio había terminado oficialmente. Me dirigí a la puerta trasera que daba al callejón de servicio. Antes de abrirla, desconecté el timbre de la puerta principal desde el panel del recibidor. Cuando los invitados llegaran, tendrían que golpear con los nudillos, un acto manual y vulgar que Sofía detestaría. Cada pequeño inconveniente estaba calculado para aumentar su estrés, para romper su fachada de perfección poco a poco, hasta que el colapso fuera inevitable. Abrí la puerta y el aire fresco de la tarde golpeó mi rostro. Olía a libertad y a ozono. Verifiqué que no hubiera nadie en el jardín trasero. Los decoradores ya se habían ido, y Andrés y Sofía debían estar arriba, preparándose, bañándose, o intentándolo con el agua fría, y vistiéndose. Eran las 16:30 p.m. Tenía 2 horas y media de margen hasta el inicio del evento, tiempo suficiente para reunirme con el doctor Requena, cambiarme de ropa en su oficina y preparar la entrada final. Salí y cerré la puerta con mi llave, la cual guardé en mi bolsillo. No la dejé bajo el felpudo. Esa llave era mía, legal
y moralmente. Mientras caminaba por el sendero lateral hacia la calle donde pediría un taxi, escuché a lo lejos, desde la ventana del segundo piso, el grito ahogado de Sofía. «Andrés, el Wi-Fi no conecta y no puedo subir la historia». Sonreí sin detenerme. La primera ficha del dominó acababa de caer. Llegué a la esquina de la calle, fuera del alcance visual de la casa. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina de la ejecución perfecta. Me subí al taxi que había reservado vía aplicación 5 minutos antes. «Al despacho de abogados Requena y Asociados, por favor», dije al conductor, con voz firme. Mientras el coche se alejaba, miré por la ventanilla trasera hacia la mansión que se erguía imponente en la colina. Parecía un castillo inexpugnable, pero yo sabía que por dentro ya estaba hueco. En 2 horas y media, a las 19:00 p.m., esa casa se llenaría de gente expectante, de estómagos vacíos y de egos inflados. Andrés bajaría las escaleras esperando encontrar bandejas de langosta y canapés calientes. Sofía esperaría música jazz de fondo y luces reguladas para crear ambiente. Lo que encontrarían sería silencio, oscuridad y una cocina que les devolvería su propia imagen distorsionada en el acero vacío. El escenario estaba listo para la función principal, y yo tenía el mejor asiento reservado. El despacho del doctor Tomás Requena era un santuario de caoba y cuero antiguo que olía a justicia añeja, un contraste abismal con el ambiente estéril y traicionero de mi propia casa. Al entrar, el silencio respetuoso de la biblioteca legal me envolvió como un abrazo protector, lejos del ruido de las batidoras y los gritos de Sofía. Tomás, con sus 70 años de experiencia jurídica marcados en las arrugas de su frente, me recibió no como a una clienta desesperada, sino como a una vieja amiga que finalmente ha decidido defenderse. Coloqué sobre su escritorio masivo el teléfono con el audio incriminatorio y el recetario con la escritura original. Fue una pequeña victoria táctica. Por primera vez en años, mis activos estaban fuera del alcance de los depredadores y bajo la custodia de la ley. Tomás escuchó la grabación de Sofía con el ceño fruncido, y vi cómo sus nudillos se blanqueaban al apretar el bolígrafo, indignado por la bajeza moral de quienes decían ser mi familia. «Esto es más que suficiente, Leonor», sentenció Tomás, golpeando suavemente la mesa con la palma de la mano. «La cláusula de revocación de donación por ingratitud está diseñada precisamente para casos tan viles como este. No solo planeaban despojarte, sino incapacitarte legalmente». Verlo redactar el documento de desalojo en su ordenador, tecleando con furia controlada, me dio una sensación de poder que no había sentido desde que dirigía mi empresa. La impresora zumbó rítmicamente, escupiendo 3 copias del acta notarial que cambiaría el destino de la propiedad. Ya no eran amenazas vacías ni quejas de una suegra dolida. Ahora tenía en mis manos un instrumento legal con fuerza ejecutiva inmediata, capaz de anular sus pretensiones en cuestión de segundos. Esa hoja de papel valía más que todos los banquetes que había cocinado en mi vida. Mientras Tomás sellaba los documentos con lacre rojo, mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa de caoba. La pantalla se iluminó con el nombre, Hijo Andrés, y una foto suya sonriendo. Una imagen de tiempos mejores que ahora me parecía una burla. Eran las 17:45 p.m. Según mis cálculos, acababan de descubrir que no había agua caliente en las duchas debido al corte de gas que ejecuté antes de salir. Dejé que el teléfono sonara, observando cómo la vibración movía el aparato unos milímetros sobre la madera. No contestar fue mi primer acto de soberanía real. Cada repique ignorado era un recordatorio de que mi disponibilidad ilimitada había caducado. Imaginé a Andrés envuelto en una toalla, temblando de frío, gritando mi nombre en el pasillo vacío, incapaz de resolver un problema doméstico, básico sin la intervención de su madre, inútil. El teléfono dejó de sonar y casi inmediatamente entró un mensaje de texto de Sofía. No pude evitar una sonrisa cínica al leer la previsualización en la pantalla bloqueada. «¿Dónde te metiste? El agua sale helada y el wifi no conecta. Arregla esto ya. Los invitados llegan en 1 hora». Su tono seguía siendo imperativo, arrogante. Todavía creía que yo estaba en algún rincón de la casa, tal vez en el sótano o en el jardín,
y que esto era solo una incompetencia técnica de mi parte. No se le pasaba por la cabeza que la sirvienta hubiera desertado. Esa ignorancia era mi ventaja táctica. Mientras ellos peleaban con el router y el calentador, desperdiciando minutos valiosos en discusiones estériles, yo estaba armando la artillería pesada que demolería su realidad. Tomás me señaló una puerta lateral que daba a un pequeño baño privado en su oficina. «Cámbiate, Leonor. No puedes entrar a esa batalla vestida como una víctima», dijo con sabiduría. Saqué mi vestido de seda azul marino de la funda, una prenda que no usaba desde la boda de una sobrina hace 5 años. Al quitarme la ropa de calle y deslizar la seda fría sobre mi piel, sentí una transformación física. Me solté el moño apretado de cocinera, cepillé mi cabello plateado dejándolo caer con dignidad sobre mis hombros y me apliqué un labial rojo discreto pero firme. Al mirarme al espejo, ya no vi a la mujer que fregaba ollas, vi a la Leonor Quintana que levantó un negocio de la nada. La ropa no era solo tela, era una armadura psicológica. Cuando salí, Tomás asintió con aprobación. La dueña de la casa había regresado. A las 18:30 p.m., mi teléfono volvió a sonar, esta vez con una insistencia maníaca. 5 llamadas perdidas de Andrés y 3 mensajes de voz de Sofía. La tensión estaba escalando. En el último mensaje de audio, la voz de Sofía sonaba aguda, al borde de la histeria. «La cocina está vacía. No hay comida, Leonor. ¿Qué has hecho? Te voy a matar cuando te encuentre». Escuché el mensaje junto a Tomás, y por primera vez no sentí miedo de sus amenazas. Su ira era la confirmación de que mi golpe había aterrizado justo en el centro de su vanidad. Habían bajado a la cocina, esperando encontrar el banquete listo para servir, y se habían topado con la nada absoluta. El pánico ya se había instalado en la mansión. Ahora no solo tenían frío y falta de conexión, tenían un problema de reputación inminente, de proporciones catastróficas. Salimos del despacho, hacia el coche de Tomás, un sedán negro y sobrio, que imponía respeto. Él insistió en acompañarme, no solo como abogado, sino como testigo y escudo. Durante el trayecto, revisé mentalmente los pasos del clímax. La pequeña victoria de tener los papeles y haberles causado el caos logístico era dulce, pero no resolvía el problema de fondo. Ellos seguían en mi casa, y los invitados estaban a punto de llegar. El verdadero conflicto sería público. Necesitaba que la humillación ocurriera frente a la audiencia que ellos tanto valoraban, para que no hubiera forma de ocultar la verdad bajo la alfombra de las apariencias sociales. La noche caía sobre la ciudad, y las luces de las calles parecían focos apuntando hacia el escenario final. Al acercarnos a mi barrio, vi la fila de coches de lujo que comenzaba a formarse en la entrada de mi calle. Mercedes, Audi, un Porsche. Los 30 invitados VIPs estaban llegando puntuales a la cita de las 19:00 p.m. Sentí un nudo en el estómago, no de nervios, sino de anticipación. Esos invitados venían con expectativas de opulencia, atraídos por las promesas vacías de mi hijo y mi nuera. No sabían que estaban entrando en una zona de desastre. Desde la ventanilla del coche de Tomás, vi cómo el aparcacoches contratado recibía las llaves de los vehículos, ajeno al drama que se cocía dentro. La fachada de la casa estaba iluminada, pero noté que algunas luces del jardín parpadeaban, señal de que el sistema inteligente intentaba reiniciarse sin éxito tras mi sabotaje al router. El coche de Tomás se detuvo a unos metros de la entrada principal, oculto tras un seto alto. «Esperemos el momento exacto», sugirió él mirando su reloj. «Dejemos que la presión suba un poco más». Tenía razón. Necesitábamos que todos los invitados estuvieran dentro, con una copa en la mano y el estómago vacío, preguntando por los aperitivos. Imaginé la escena dentro. Sofía intentando sonreír con el maquillaje corrido por el estrés. Andrés sudando dentro de su traje, inventando excusas sobre por qué la comida se retrasaba. Cada minuto de espera multiplicaba el impacto de mi entrada. La dinámica había cambiado. Ellos eran los rehenes de la situación, y yo tenía la llave de la celda, aunque ellos todavía creían que podían salvar la noche pidiendo pizzas de emergencia. Revisé por última vez la carpeta de cuero que Tomás me había entregado. Dentro estaba la notificación de desalojo con un plazo de 30 días, basada en el artículo legal de ingratitud. También
Tenía impresas las capturas de pantalla del grupo de WhatsApp donde Sofía planeaba mi internamiento, ampliadas a tamaño carta para que fueran legibles a distancia. Era mi munición. No iba a entrar a gritar ni a llorar. Iba a entrar a presentar pruebas. La frialdad de los números y las leyes sería mi lenguaje. La pequeña victoria del despacho se sentía sólida, pero sabía que enfrentarme a mi hijo a los ojos, destruir su imagen pública frente a sus inversores, requeriría una fuerza emocional que esperaba no me fallara en el último segundo. Desde nuestra posición, vimos llegar al último invitado, un hombre canoso que reconocí como el principal inversor que Andrés intentaba cortejar, el señor Montalvo. Su presencia elevaba las apuestas al máximo nivel. Si Andrés perdía la confianza de Montalvo, su carrera de consultor fantasma se acabaría esa misma noche. Vi a Sofía abrir la puerta con una sonrisa tan forzada que parecía una mueca de dolor. Llevaba el vestido que compró con mi tarjeta, suplementaria, pero se la veía descompuesta. Hizo pasar a los invitados rápidamente, cerrando la puerta como si quisiera contener una explosión. La trampa estaba llena. Todos los actores estaban en posición. «Es hora, Leonor», dijo Tomás, apagando el motor del coche. Asentí sintiendo cómo mi corazón latía a un ritmo constante y poderoso. Abrí la puerta del coche y puse un pie en el asfalto. El sonido de mis propios tacones resonó en la calle silenciosa. Ya no caminaba con el paso arrastrado de la fatiga. Caminaba con la determinación de la dueña. Miré hacia la ventana del segundo piso, ahora oscura, y luego a la entrada principal iluminada. La casa parecía llamarme, no para servir, sino para reinar. Respiré el aire nocturno, llené mis pulmones de valor y avancé hacia la entrada. Llegamos al porche. No toqué el timbre. Saqué mi llave, la llave maestra que abría todas las puertas de esa propiedad y que Sofía había intentado quitarme tantas veces. La introduje en la cerradura con suavidad. El mecanismo giró sin resistencia. Al otro lado de la madera maciza se escuchaba el murmullo confuso de 30 personas que empezaban a notar que algo andaba muy mal. Escuché la voz de Andrés, tensa y aguda. «Solo un problema técnico con el catering. Ya viene, ya viene». Abrí la puerta de golpe, dejando que la luz de la calle entrara conmigo. La pequeña victoria del silencio había terminado. Ahora comenzaba el estruendo de la verdad. Mi entrada en el salón principal tuvo el efecto de una piedra lanzada a un estanque de aguas tranquilas, rompiendo la superficie de murmullos incómodos y risas nerviosas que llenaban la estancia. Los 30 invitados, vestidos con sus mejores galas de cóctel, giraron sus cabezas al unísono hacia la puerta, atraídos por la corriente de aire frío que entró conmigo desde la calle. No me vieron con el delantal manchado de grasa con el que me habían visto por la mañana, sino enfundada en mi vestido de seda azul marino, caminando con la columna erguida y la barbilla alta, flanqueada por el doctor Requena, quien portaba su maletín de cuero, como si fuera un arma cargada. El silencio que se produjo fue absoluto, denso y palpable, solo roto por el tintineo de una copa de cristal que alguien dejó caer sobre una mesa por la sorpresa de vernos allí, dueños de una autoridad que no esperaban. Andrés fue el primero en reaccionar, separándose del grupo de inversores con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos, intentando desesperadamente mantener la farsa de la normalidad. Se acercó a mí con pasos rápidos, secándose el sudor de la frente con un pañuelo de seda, y susurró entre dientes con una mezcla de alivio y furia. «¡Por fin apareces, mamá! ¿Qué significa este espectáculo? La gente tiene hambre, el wifi no funciona, y estamos quedando en ridículo. Ve a la cocina inmediatamente y empieza a sacar las bandejas». Su voz temblaba, revelando el pánico de un niño que ve cómo su castillo de naipes empieza a oscilar. Intentó tomarme del brazo para dirigirme hacia la puerta de servicio, como si fuera un mueble mal colocado que necesitaba ser reubicado fuera de la vista. Me solté de su agarre con un movimiento seco y preciso, sin desviar la mirada de sus ojos, que por primera vez reflejaban miedo real. «No he venido a servir, Andrés. He venido a aclarar la situación», dije con una voz proyectada y clara, diseñada para llegar hasta el último rincón del salón sin necesidad de gritar. Pasé de largo junto a él, dejándolo con la
palabra en la boca y la mano en el aire, y me dirigí directamente hacia el centro del comedor, donde la larga mesa de banquete estaba preparada con manteles de lino y cubertería de plata, esperando la comida que nunca llegaría. Los invitados se abrieron paso instintivamente, creando un pasillo humano por el que caminé con la solemnidad de un juez. Entrando en su sala, Sofía emergió de entre un grupo de esposas de inversores, con el rostro pálido bajo las capas de maquillaje y los ojos inyectados en una ira que apenas podía contener. Al verme vestida mejor que ella y acompañada por el abogado de la familia, su instinto de depredadora se activó, pero cometió el error fatal de subestimar el escenario público. «Leonor», exclamó con un tono agudo que rasgó la elegancia del ambiente. «Esto es inaudito. Te pedí una cosa, una sola cosa sencilla: cocinar para mis invitados. ¿Dónde están las ollas? ¿Dónde está la cena que prometiste?» Su ataque directo fue mi mejor regalo. Me dio el pie perfecto para iniciar la coreografía de la revelación que había ensayado en mi mente durante las últimas horas. Me situé frente a la cabecera de la mesa, donde las grandes ollas de acero inoxidable pulido brillaban bajo la luz de la lámpara de araña, colocadas allí por ella misma como parte de la decoración rústica chic. «Tienes razón, Sofía. La pregunta correcta es: ¿dónde está la cena?», respondí con calma, posando mis manos sobre la tapa de la olla central. Sentí el frío del metal bajo mis palmas, un contraste total con el calor que debería emanar si estuviera llena de comida. Miré a los invitados, asegurándome de tener la atención del señor Montalvo, el inversor principal, y con un gesto teatral pero firme, levanté la tapa pesada y la dejé caer sobre la mesa con un estruendo metálico ensordecedor. El sonido resonó como un gong, haciendo saltar a varios de los presentes. Todos se inclinaron hacia adelante para ver el contenido, esperando encontrar el guiso de mariscos prometido. Lo que vieron fue el vacío absoluto. El interior de la olla estaba impoluto, limpio y seco, reflejando las caras desconcertadas de los invitados como un espejo distorsionado de su propia hambre. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Abrí la segunda olla, vacía. Abrí la tercera, vacía. La realidad visual era innegable y devastadora. No había comida. La mesa opulenta era un escenario sin actores, una promesa rota servida en plata fría. «¡Estás loca!», gritó Sofía, perdiendo totalmente la compostura y avanzando hacia mí con los puños cerrados. «Tiraste la comida. Saboteaste mi evento por puro rencor de vieja amargada. Les voy a decir a todos que estás senil, que perdiste la cabeza». Su acusación resonó en el silencio, pero yo no retrocedí ni un milímetro. Al contrario, sonreí levemente. Había pronunciado la palabra mágica. Senil era el detonante que necesitaba para introducir la siguiente fase de mi plan, la fase de las pruebas documentales que destruirían su narrativa de víctima. «¿Senil?», pregunté suavemente, metiendo la mano en mi bolso de mano elegante. «Es curioso que menciones esa palabra, Sofía, porque, según mis registros, la senilidad parece ser la base de tu plan de negocio». Saqué el primer documento, el extracto bancario ampliado que había impreso en el despacho del doctor Requena. Lo desdoblé con cuidado y lo puse sobre la mesa vacía, junto a la olla hueca. «Señor Montalvo», dije dirigiéndome al inversor, «mi hijo le ha pedido capital para su consultora, Quintana Global. Quizás le interese ver el balance real de esa empresa antes de firmar cualquier cheque esta noche». Andrés se lanzó hacia la mesa para intentar arrebatarme el papel, pero el doctor Requena se interpuso con su cuerpo robusto, bloqueándole el paso con una autoridad legal inquebrantable. «Quieto, Andrés. Deja que tu madre hable», ordenó el abogado con voz grave. El señor Montalvo, un hombre de negocios pragmático, se acercó y tomó el extracto bancario. Sus ojos recorrieron las líneas rojas y las transferencias marcadas como «Pensión mamá». «Aquí dice que el único ingreso en 6 meses son $1.200 de una pensión de viudedad y que hay gastos de $4.000 en cenas y golf», leyó en voz alta, arqueando una ceja con incredulidad mientras miraba a Andrés, cuyo rostro había pasado del rojo al gris ceniza. «Exactamente», confirmé, aprovechando el impacto. «Ustedes están aquí para celebrar el éxito de mi hijo,
Pero la realidad es que están bebiendo el vino que yo pagué, en la casa que yo compré, mientras ellos gastan mi dinero de medicinas en aparentar que son millonarios. La vergüenza de Andrés era palpable. Se encogió sobre sí mismo, incapaz de sostener la mirada de sus colegas. La ilusión de hombre de negocios exitoso se desmoronó en segundos ante la aritmética simple de un extracto bancario. Pero Sofía no estaba dispuesta a rendirse tan fácil. Su narcisismo era un escudo duro de roer. «Eso es manipulación financiera», chilló Sofía buscando aliados entre la multitud. «Ella nos regaló ese dinero. Es una anciana confundida que ahora quiere hacerse la víctima. Pobre mujer, ya no sabe lo que dice. Por eso íbamos a cuidarla». Insistió en la narrativa de mi incapacidad mental, intentando desacreditar la prueba financiera con un diagnóstico médico inventado. Era el momento de usar la tecnología en su contra, de hacer que su propia voz la condenara ante la audiencia que ella misma había convocado. Saqué mi teléfono móvil y lo conecté rápidamente vía Bluetooth a la barra de sonido de alta fidelidad del salón, que, aunque desconectada de Internet, seguía emparejada a dispositivos locales y con energía eléctrica básica. «Ya que te preocupa tanto mi cuidado y mi salud mental, Sofía, creo que todos deberíamos escuchar tu plan de cuidados intensivos que diseñaste para mí esta mañana». Levanté el teléfono en alto, como si fuera un veredicto, y presioné el botón de reproducción con el volumen al máximo. El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar la respiración contenida de los 30 invitados. La voz de Sofía, clara, nítida y cruel, llenó el espacio acústico del salón con una fidelidad aterradora. «En cuanto pase la fiesta y los inversores firmen, la internamos y vendemos la casa. Ya tengo al notario comprado. Ella ni se vas a enterar». La grabación resonó en las paredes, rebotando contra los techos altos y cayendo sobre los invitados como una lluvia ácida. Sofía se quedó congelada, con la boca abierta, reconociendo su propia maldad amplificada. La frase «notario comprado» causó un jadeo colectivo. No era solo un comentario familiar desagradable, era la confesión de un delito de fraude en proceso. Pero el audio no terminó ahí. Dejé que corriera unos segundos más para que se escuchara la voz de fondo de Andrés, esa frase que me había herido más que cualquier otra cosa: «que trabaje por la comida que come». La reproducción terminó, y el silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era de confusión, sino de juicio moral. Los invitados miraban a la pareja no con lástima, sino con repulsión. Habían sido testigos de la disección de una traición familiar en tiempo real. Andrés cerró los ojos, sabiendo que no había excusa posible que pudiera borrar lo que acababan de escuchar. «Trabajé, Andrés», dije rompiendo el silencio con una voz suave pero letal. «Trabajé 8 horas hoy cocinando el banquete que tus invitados esperaban. Hice el lomo a la pimienta, la trucha salmonada y el All Lands Wines, puré de trufas». Hice una pausa dramática mirando las ollas vacías, pero decidí que el fruto de mi trabajo no debía alimentar a quienes planean encerrarme en un asilo para robarme. Así que doné toda la comida a las 15:30 p.m. al comedor comunitario de Santa Marta. Los indigentes de la zona sur están cenando como reyes en este momento gracias a ustedes. Un murmullo de aprobación, tímido al principio pero creciente, surgió entre algunos de los invitados. La justicia poética de la acción era innegable. Sofía, viéndose acorralada y humillada, intentó jugar su última carta, la carta de la propiedad territorial. «¡Lárgate de mi casa!», gritó señalando la puerta con un dedo tembloroso. «Esta es mi casa, Andrés y yo somos los dueños. Te quiero fuera ahora mismo, vieja loca». Era el error final que yo estaba esperando, la reivindicación de una propiedad que nunca fue suya. Miré al doctor Requena y asentí. Él dio un paso adelante, abriendo su maletín y extrayendo el documento original de la escritura, aquel que yo había rescatado del recetario, ahora protegido en una carpeta legal impecable. «Me temo que hay un error de concepto, señora Barrenechea», dijo Tomás con su voz de barítono. «Según esta escritura pública, con fecha de hace 3 años, la propiedad pertenece a la señora Leonor Quintana
en calidad de usufructuaria vitalicia. Ustedes son simples precaristas, ocupantes sin contrato que dependen de su buena voluntad. Tomás sacó una segunda hoja, el documento recién redactado con el sello urgente del juzgado. Y dado que la buena voluntad se ha agotado debido a la ingratitud manifiesta y el intento de fraude que todos acabamos de escuchar, aquí tienen la notificación formal. Le entregó el papel a Andrés, quien lo recibió con manos muertas. Es una revocación de permiso de habitación. Tienen 30 días naturales para desalojar la vivienda, llevándose únicamente sus efectos personales, ni un día más. La tríada de consecuencias golpeó entonces con la fuerza de un mazo. Me acerqué a ellos para detallar los términos de su nueva realidad, contando con los dedos de mi mano para que no hubiera dudas. 1. La casa es mía y ustedes se van. 2. A partir de mañana se cancelan todas las tarjetas de crédito suplementarias y la transferencia de mi pensión. Tendrán que buscar trabajos reales. Y 3. Metí la mano en el bolsillo de Andrés y saqué las llaves de la camioneta SUV que estaba a mi nombre. El coche de la empresa también se queda, ya que la empresa no existe. Y la gasolina la pago yo. El señor Montalvo, que había observado todo con atención clínica, se acercó a Andrés, le dio una palmada en el hombro que sonó más a pésame que a saludo, y dijo: «Andrés, cancela mi reunión del lunes. No hago negocios con personas que tratan así a sus madres. Si engañas a quien te dio la vida, ¿qué no harás con mis inversiones?». Se giró hacia mí, hizo una leve inclinación de cabeza en señal de respeto y se dirigió a la salida. Fue la señal para el éxodo. Uno a uno, los 30 invitados comenzaron a desfilar hacia la puerta, dejando atrás las copas vacías y la atmósfera tóxica. Sofía se derrumbó en una de las sillas de diseño, llorando no por arrepentimiento, sino por la pérdida de su estatus social. Andrés seguía mirando la notificación de desalojo como si estuviera escrita en un idioma alienígena. Me quedé de pie en el centro de mi salón, rodeada de las pruebas de mi victoria. Las ollas vacías, el extracto bancario, el audio silenciado y las llaves del coche en mi mano. La adrenalina empezaba a bajar, dejando paso a una calma profunda y limpia. Los miré por última vez antes de darme la vuelta. No sentí lástima. La lástima es para quienes cometen errores. Esto había sido una elección deliberada de crueldad por parte de ellos. «Pueden pedir pizza», les dije con la misma frialdad con la que Sofía me había negado el jamón. «Pero asegúrense de pagarla con su propio dinero, porque el mío acaba de dejar de circular en esta economía familiar». Y con esa frase final, me giré hacia el doctor Requena. «Tomás, invítame a cenar. Tengo hambre y hoy no pienso cocinar». Salimos por la puerta principal, dejando atrás una casa a oscuras, sin gas, sin internet, sin comida y, lo más importante, sin el pilar que la sostenía. Mientras caminábamos hacia el coche, escuché el primer grito de recriminación mutua entre Sofía y Andrés. La guerra civil había comenzado entre ellos, pero yo ya estaba lejos, cruzando la frontera hacia mi nueva vida. La noche nunca me había parecido tan brillante, ni el aire tan ligero. La dignidad, descubrí, sabía mucho mejor que cualquier banquete de lujo. La mañana siguiente al desastre social, la casa amaneció sumida en un silencio sepulcral, muy diferente al bullicio pretencioso de los días anteriores. Regresé cerca del mediodía, después de haber pasado la noche en un hotel boutique, que pagué con el dinero que antes destinaba a los caprichos de mi nuera. Al entrar en la cocina, encontré los restos de su desesperación. Cajas de pizza barata apiladas sobre la encimera de mármol y botellas de agua vacías, testimonio de su primera noche sin servicio de catering ni filtros de agua premium. Andrés y Sofía deambulaban por el salón como espectros, con los ojos hinchados y la ropa arrugada. No hubo gritos ni reclamos cuando me vieron. Mi sola presencia, erguida y tranquila, imponía una barrera de autoridad que ya no se atrevían a cruzar. La dinámica de poder se había invertido radicalmente. Ya no era la madre, sirvienta. Era la casera ejecutando una sentencia. Fui directa al refrigerador y pegué una hoja con las normas de transición para los próximos 29 días. No eran sugerencias, eran mandatos operativos. Regla 1. Cada adulto se encarga de su propia alimentación y limpieza. Regla 2.
Los espacios comunes deben quedar vacíos a las 22:00 p.m. Regla 3. El acceso al Wi-Fi y a los servicios de Smart Home permanecerá bloqueado hasta su partida. Andrés leyó la lista con la cabeza baja, asimilando que su comodidad hotelera había sido clausurada permanentemente. Sofía intentó protestar alegando que necesitaba internet para buscar apartamento, pero le recordé con frialdad que podía usar los datos de su móvil, si es que todavía tenía crédito para pagarlos. La casa dejó de ser un hogar para ellos y se convirtió en lo que siempre debió ser, un inmueble bajo administración estricta. El corte financiero fue el siguiente golpe de realidad, ejecutado con precisión quirúrgica. Ese mismo lunes, me senté en el sofá con mi portátil, ahora conectado a mi red privada, y cancelé las tarjetas de crédito adicionales que Andrés había usado para financiar su vida de fantasía. Las notificaciones de «transacción rechazada» comenzaron a llegar a sus teléfonos pocas horas después. Fue casi poético ver a Sofía intentar pedir un café a domicilio y estrellarse contra la barrera de la insolvencia. «Se acabó la beca, Andrés», le dije cuando vino a preguntar si había un error en el banco. «Tienes 35 años y un título de $45,000. Es hora de que empieces a monetizarlo en el mundo real, porque el banco de mamá ha cerrado por quiebra técnica de confianza». Los días pasaron en una cuenta regresiva tensa y silenciosa. Vi cómo empezaban a vender sus posesiones de lujo para reunir el depósito de un alquiler modesto. Los bolsos de diseñador de Sofía, esos que valían más que mi coche, terminaron en plataformas de venta de segunda mano. Los palos de golf de Andrés fueron subastados en Internet. Cada objeto que salía de la casa por la puerta principal era un gramo de dignidad que yo recuperaba. No intervine, no ofrecí ayuda y, sobre todo, no cociné. Me preparaba mis comidas sencillas y nutritivas, disfrutando del aroma del café recién hecho que solo yo bebía, mientras ellos sobrevivían a base de fideos instantáneos y sándwiches fríos, aprendiendo por las malas el costo real de la vida doméstica que tanto despreciaban. Andrés intentó un acercamiento emocional en la segunda semana, buscándome en el jardín mientras yo podaba mis rosales, una tarea que había retomado con placer. «Mamá, no sabíamos lo del asilo. Fue una idea en caliente. Nunca lo hubiéramos hecho», mintió, con esa voz de niño arrepentido que antes me desarmaba. Pero esta vez, mi armadura estaba forjada en la decepción. Dejé las tijeras de podar y lo miré a los ojos con una serenidad que lo asustó. «El audio fue claro, Andrés, y tu silencio cuando ella me humillaba fue aún más claro. No me duele que se vayan. Me duele haber tardado tanto en abrirles la puerta». Se dio la vuelta y se marchó, comprendiendo finalmente que la manipulación emocional ya no tenía moneda de cambio en mi corazón. El día 30 llegó con una puntualidad inexorable. Un camión de mudanzas genérico, nada de servicios VIP, aparcó frente a la mansión a las 8:00 am. Supervisé la operación desde el umbral de la puerta, con una taza de té en la mano, asegurándome de que solo se llevaran lo que legítimamente les pertenecía. No hubo abrazos de despedida, ni promesas de visitas futuras. Sofía salió con gafas de sol oscuras para ocultar su derrota, arrastrando una maleta que parecía pesarle más que su conciencia. Andrés me dio un último vistazo, una mezcla de rencor y respeto forzado, y subió al camión. Cuando el vehículo dobló la esquina y desapareció de la vista, sentí que mis pulmones se expandían por primera vez en 3 años. El aire de la casa, antes denso y tóxico, se volvió ligero y propio. Inmediatamente llamé a un servicio de limpieza profunda y a un cerrajero. Cambié todas las cerraduras, no solo por seguridad, sino como un rito de paso. Esa misma tarde, trasladé mis cosas de vuelta a la suite principal, la habitación que mi dinero había pagado y que me había sido vetada. Al entrar, abrí los ventanales de par en par para que saliera el olor a perfume barato y ambición fallida de Sofía. Coloqué mis fotos antiguas en las mesitas de noche y extendí mi colcha de retazos, hecha a mano sobre la cama king size. Por primera vez, me acosté en el centro del colchón, mirando el techo alto, y no sentí soledad. Sentí la inmensa y gloriosa paz de la soberanía recuperada. Era la reina en su castillo, y el castillo estaba finalmente en orden.
Mi rutina se transformó en una celebración diaria de mi libertad. Recuperé el control de la cocina, pero esta vez bajo mis propios términos. Ya no cocinaba para 30 ingratos, sino para mí y para mis amigas de la asociación de Mefia, vecinos, a quienes invité a una cena de inauguración real. Compré jamón ibérico importado, ese mismo que me habían prohibido, y me comí una loncha cada mañana frente a la ventana del jardín, saboreando cada gramo de grasa y sal, como si fuera un sacramento de mi victoria. La factura de la luz de $300 seguía llegando, pero ahora pagaba mi confort, mi aire acondicionado y mi música, no la de unos parásitos. Cada gasto se convirtió en una inversión en mi bienestar. Sin embargo, la energía creativa que había reprimido necesitaba una salida. No quería volver al negocio de catering masivo que me había agotado, pero amaba enseñar. Una tarde, decidí grabar una receta simple con mi teléfono móvil y un trípode barato. ¿Cómo hacer un lomo a la pimienta sin gastar una fortuna? Subí el video a YouTube bajo el nombre La cocina de Leonor. Recetas con dignidad. Para mi sorpresa, el video se viralizó, no solo por la técnica culinaria, sino por las anécdotas de vida que intercalaba mientras cocinaba, pequeñas píldoras de sabiduría sobre el respeto y los límites que resonaron con miles de mujeres de mi edad. En 3 meses, mi canal creció hasta tener 100.000 suscriptores. Los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo, de personas que veían en mí a una abuela, una madre o una mentora. Vine por la receta y me quedé por la lección de vida, escribían. Convertí la cocina de la mansión, ese escenario de mi antigua humillación, en un estudio de grabación profesional. Ahora, cuando cocinaba para 30.000 personas a través de la pantalla, sentía una conexión y una gratitud que mi propia familia nunca supo darme. Mis nietos digitales valoraban mi esfuerzo más que mi propio hijo de sangre. La ironía era deliciosa, y los ingresos de la publicidad empezaron a complementar mi pensión, dándome una independencia financiera total. Andrés intentó contactarme una vez más, 6 meses después, enviando una foto de una ecografía. Sofía estaba embarazada. Fue un intento obvio de usar a un futuro nieto como llave para reabrir la puerta de la mansión y de mi cuenta bancaria. Le respondí con un mensaje de texto breve y educado. «Felicidades. Espero que le enseñen el valor del trabajo y el respeto. Lecciones que ustedes están aprendiendo ahora. Mi casa está cerrada, pero mi canal de YouTube es público. Ahí pueden aprender a cocinar papillas económicas». Bloqueé el número de nuevo. Había aprendido que el amor de abuela no debe ser un cheque en blanco para el abuso de los padres. Ahora, sentada en mi terraza con una copa de vino tinto que yo misma descorché, miro el atardecer sobre mi jardín perfectamente cuidado. Tengo 68 años, una casa a mi nombre, una carrera digital floreciente y una paz mental inquebrantable. La soledad que tanto temía resultó ser la mejor compañía, porque en ella me reencontré a mí misma. Ya no soy la sombra que friega los platos, soy la protagonista de mi propia historia. Una historia que ya no admite coprotagonistas que no sepan leer el guión del respeto mutuo. La herida de la traición ha cicatrizado, dejando una marca que me recuerda mi fortaleza cada vez que la toco. He entendido que la dignidad no es algo que te dan los demás, es algo que te construyes tú misma, ladrillo a ladrillo, y que debes defender con uñas y dientes si es necesario. Mi cocina ya no es una prisión, es mi podio, y cada plato que sirvo es un recordatorio de que nunca es tarde para cambiar el menú de tu vida si no te gusta lo que te están sirviendo. Apuro el último sorbo de vino y sonrío a la cámara invisible de mi conciencia. He recuperado mi nombre, mi techo y mi alegría. Y para cualquiera que piense que una mujer mayor es débil o prescindible, solo tengo una cosa que decir. La frase que ahora cierra todos mis videos y que se ha convertido en mi lema de vida. Nunca subestimes a la mujer que construyó el techo bajo el que duermes y sazona la comida que te mantiene vivo, porque el día que deje de hacerlo, descubrirás que el hambre y el frío son maestros muy severos